Restauranos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos, Dios los guarde. Bendito el nombre del Señor. En el libro de los Salmos, en el capítulo 27, en el versículo 10, nos dice la palabra de Dios: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Amén. Nos ayudan con la luz. Gracias. Dios les bendiga. Gracias a Dios. Quiero que meditemos acerca de volviendo a tener comunión con el Padre. Volviendo a tener comunión con el Padre. Gracias a Dios. Resulta que la figura del Padre, como ustedes lo saben, para una persona es muy importante. ¿Cierto que sí? La figura paterna es muy importante para una persona. La figura paterna marca a una persona de por vida. Yo les contaba un caso que tuve que atender de un hombre de 75 años, que él lloraba porque su papá no lo quería, no lo quiso. Y él lloraba y decía, pero mi papá no me quiso, y lloraba y lloraba. Y entonces yo me puse a pensar y dije, pero ya tan mayor y llorando porque el papá no lo quiso. Entonces descubrí que las heridas que deja un padre deficiente quedan para toda la vida. Y en la palabra de Dios nos muestra que Abraham tuvo que conocer a Dios como el Shaddai. El Shaddai es el Dios todopoderoso, el que puede ser padre y madre a la vez, o sea, el que llena los vacíos que dejan nuestros padres en nuestro corazón. Entonces, la palabra del Señor nos dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo esto el Señor me recogerá. ¿Y qué es lo que quiero enfatizar? Que el mundo de hoy es un mundo de gente huérfana, y máxime el sentido de orfandad está en el continente americano, especialmente en Sudamérica. Porque ustedes recuerdan cuando hubo la conquista y la colonización de América, dicen los historiadores que hubo aproximadamente 1 millón de personas sin padre. ¿Y por qué personas sin padre? Porque aunque sí tenían un progenitor, no era ese padre que ellos necesitaban. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los españoles, ustedes recuerdan que uno de ellos podía tener 5, 10 mujeres, podía tener 20, 40 hijos, pero no era un padre, solamente era un progenitor, es decir, que diseminó hijos por todos los lados, pero no fue ese padre responsable, ese padre amoroso. Entonces se habla de un continente de orfantes y que en esa colonización más o menos 1 millón de personas nacieron en esas condiciones. Los españoles tenían sus esposas en España, por supuesto, y ellos vinieron fue a conseguir oro, conseguir riquezas, ¿cierto? Es decir, eran hogares disfuncionales. Y todos esos que fueron producto de esa inmoralidad fueron una sociedad sin padres. ¿Y qué sucedió esto? Eso trajo mucho daño, porque es que la orfandad trae mucho daño a las personas. Pero por eso la palabra del Señor nos dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso el Señor me recogerá. ¿A qué se refiere? Que nosotros tenemos que reconocer a Dios como el Padre verdadero. Se dice que de un 10 a un 20% las personas han tenido un padre apropiado. La mayoría no recuerda con cariño a su papá porque le trae recuerdos difíciles. Y yo les conté el caso de un hombre que decía que le había conocido a la mamá como 15 amantes, pero nunca conoció a su papá. Tremendo, ¿cierto que sí? Otro hombre decía que él se endureció tanto
y era muy duro porque él vio a su papá matar a su mamá. Es decir, el papá mató a la mamá delante de ese niño y que desde ese momento el corazón se endureció tremendamente. Otro hombre contaba y dice que él odiaba a su papá. ¿Y por qué odiaba a su papá? Porque resulta que cuando la mamá de él era una adolescente iba por la calle y un violador la asaltó y resultado de esa violación nació él. Y él salió igual al papá en la fisonomía. Y entonces le decían, ese es su papá, el ladrón, el violador. Entonces en la familia de la mamá le metieron odio hacia el papá y él odiaba al papá hasta que él pudo, por la gracia de Dios, perdonar a su papá. Tremendo, ¿cierto que sí? Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? El único que puede llenar el corazón y los vacíos es el Padre Celestial. Y recordemos lo siguiente, Dios quiere revelarse a nosotros como Padre. Yo sé que este tema lo hemos visto, pero es siempre vigente. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida quién es nuestro Padre. Y nuestro Padre es Dios. Y como es Dios nuestro Padre, nosotros somos muy bendecidos y tenemos muchas oportunidades y tenemos muchas bendiciones y tenemos mucho respaldo. Pero resulta que todos los seres humanos, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que la humanidad ha decidido abandonar al Padre Celestial. Y esto lo vemos desde el Génesis, cuando Adán pecó contra Dios y se rompió la comunión con ese Padre eterno, ¿cierto? Y el hombre empezó a sufrir. Recuerde que vino maldición, ¿cierto? Y le dijo el Señor, maldita será la tierra por tu causa. Y desde ese momento que se rompe la comunión con Dios, es decir, se rompe la relación con el Padre Celestial, el hombre empieza a sufrir tremendamente. Empiezan a venir las enfermedades, empiezan a venir los sufrimientos y el hombre va caminando diariamente hacia la muerte. Entra el asesinato, el odio en la familia, porque recuerden que Caín mató a Abel y se destruye todo por haber dañado la relación con el Padre Celestial. ¿Cierto? Entonces es importante entender que es indispensable que esa relación con Dios sea fuerte, que nosotros tengamos un vínculo fuerte con nuestro Padre, porque no somos huérfanos, tenemos un Padre eterno que es Dios. Pero entendamos que solo a través de Jesucristo se restaura la relación con el Padre Celestial. ¿Cierto que sí? Porque esa relación se había roto. Es decir, además de ser huérfanos la sociedad latinoamericana por todo lo que pasó, lo más grave es que la sociedad es huérfana porque no quiere a Dios como su Padre y está distanciado de Dios. Pero hoy, ¿qué necesitamos? Reconciliarnos con el Padre Celestial, fortalecer esa relación con el Padre Celestial y disfrutar de la bendición de ese Padre maravilloso. Que nos dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo esto Jehová me recogerá. O sea que Dios es el verdadero Padre, el Padre perfecto. Es increíble que el amor más grande en el mundo es el amor de madre, ¿cierto? Las mamás son incomparables, son inigualables. Mas sin embargo hay madres que han botado a sus hijos a la basura. ¿Cierto que sí? Los han botado a la basura. Y aunque la mamá es lo máximo, pero hay madres que han botado a sus hijos a la basura. Hay madres que han abortado a sus hijos en el vientre, o sea que han sido las asesinas de sus hijos. Es decir, que el pecado hace que la mamá se levante contra su hijo y hasta lo mate. Tremendo, ¿no? Hay padres que, por ejemplo, fueron muy irresponsables. Y yo contaba el caso de un niño que fue abandonado por su padre y entonces la mamá tuvo que criarlo,
pero la mamá estaba en condiciones económicas muy difíciles. Entonces esa mamá vendía al niño y se lo entregaba a un hombre que era un sastre. Y entonces el niño le decía a la mamá: mamá, no me lleve donde ese señor, porque ese señor hace cosas terribles conmigo. O sea, que lo violaba. Pero la mamá le decía: no hable mal de don Pedro, no hable mal de don Pedro, él es el que nos ayuda para que podamos comer. Es decir, que la mamá estaba vendiendo a su hijo para que lo violaran con tal de unas pocas monedas. Tremendo, ¿cierto? Entonces por eso el salmista dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso el Señor me recogerá. Es decir, que nosotros tenemos que entender que nuestros padres, nuestras madres, aunque quisieron hacerlo mejor, fallaron mucho sin quererlo y dejaron en nosotros grandes deficiencias, grandes vacíos, pero que Dios quiere llenar esas deficiencias y esos vacíos y quiere que nosotros volvamos a Dios, nos reconciliemos con Dios y fortalezcamos esa relación con Dios, porque Él es un verdadero Padre que llena todos nuestros vacíos. Damos gloria a Dios por esto. Qué importante es esto. Entonces, amén, damos la gloria a Dios. Dice el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Y insisto en este versículo, pero recordemos que en el Nuevo Testamento hay una parábola maravillosa, y es la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Y es un joven que empieza a vivir perdidamente, empieza a gastar la plata en placeres, en vicios, en maldad, ¿cierto? Y mientras tenía plata, tenía amigos. Mientras tenía plata, era querido por la gente, entre comillas. Mientras tenía plata, todos lo querían, pero cuando se le acabó la plata, todos lo sacaron. Nadie se interesaba por él. Así es este mundo. El mundo lo acoge a usted mientras usted tenga la forma de responder, pero en el momento en que usted no tenga cómo responder, lo van a desechar como si fuera un objeto inservible. Por eso dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso el Señor me recogerá, porque usted para Dios es muy valioso. ¿Sí me hago entender? O muy valiosa. Usted es un tesoro para Dios. Usted es una persona tan valiosa para Dios que Dios dio a su Hijo para que muriera por usted y por mí. Somos tan valiosos para Dios que nos entregó a su Hijo. Estaba evangelizando a una señora estos días y entonces el niño de ella estaba ahí, era un niño como de unos 8 añitos. Entonces yo le dije a la señora: dígame una cosa, ¿usted entregaría a este niño para que muriera por un secuestrador? ¿Para que este niño muriera por un asesino? Si usted pudiera salvarle la vida o librar a un asesino de ir a una condena, ¿usted dejaría que su niño muriera por ese malo, ese estafador, ese asesino, ese secuestrador? Por supuesto, la señora dijo: nunca, es mi hijo. Le dije: ¿sabe qué hizo Dios? Dios sí entregó a su Hijo por amor a nosotros, los pecadores, y nos mostró que Él verdaderamente nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tienes un Padre maravilloso que te ama y dio a su Hijo para perdonar tus pecados. No solo te lo expresó con palabras, te entregó a su Hijo. Dime una cosa: ¿te ama Dios o no te ama Dios? ¿Es un buen padre o no es un buen padre? Dio lo más precioso por nosotros, para que nosotros seamos restaurados, para que nosotros no andemos en la derrota. Dios es un excelente Padre, pero recordemos lo siguiente: tenemos que volver al Padre como el hijo pródigo. El hijo pródigo gastó todo su dinero
en el pecado y cuando se le acabó todo lo botaron y dice que quedó cuidando cerdos. Y dice que no le daban ni comida y tenía que pelear con los cerdos por la comida que ellos ingerían. Estaba peleando con los cerdos por la comida de cerdos. Olía a cerdo. Estaba destruido. Estaba compitiendo con los cerdos. Eso es lo que hace Satanás. Destruye a las personas. Pero estando en esa condición, él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco aquí de hambre? Dijo él: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como a uno de tus jornaleros. Y dice que él se levantó y fue donde el padre. Pero el padre no estaba enojado contra él. El padre no estaba diciendo maldiciones, diciendo eso le pasa por ser rebelde. No estaba diciendo el padre se merece todo ese sufrimiento. No estaba diciendo es el padre. El padre ya era un anciano. Y el padre, según el relato bíblico, salía, pues podemos inferirlo, que salía todos los días a esperar a su hijo. Y veía de lejos: ¿será mi hijo el que viene allá? No, no era. Un día, otro día esperando al hijo. Y otro día esperando al hijo, saliendo a buscar. Hoy será el día en que llegue mi hijo. Será hoy ese día. Mi hijo va a venir. Mi hijo va a venir. Lo estoy esperando. Y todos los días salía el padre a esperar a su hijo. Y decía: ya va a venir. Y no llegaba. Día tras día, fielmente el anciano padre esperaba a su hijo, porque la Biblia dice que Dios nos anhela celosamente, que Dios espera que nos volvamos a Él para restaurarnos, para bendecirnos, para liberarnos. Los brazos de Dios están abiertos. Dios nos está esperando para que seamos restaurados por el amor del Padre. Gloria a Dios. Hasta que llegó el día en que el padre salió y vio una imagen de alguien delgado, tembloroso, con una vestidura sucia, y dijo: se parece a mi hijo. Digamos que se llamaba Manuel. Solo es un supuesto. No creo que se llamara así, pero es Manuel. Camina como Manuel. Tiene rasgos parece que es Manuel. Sí, es Manuel. Y entonces venía Manuel, y cuando Manuel venía todo vuelto nada, diciendo: hoy voy a pedirle perdón, el propio anciano no lo dejó ni llegar, sino que salió corriendo y lo abrazó y le dijo: hijo, te estaba esperando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y fue y dice que se echó sobre su cuello y lloró y lo recibió. Y entonces Manuel estaba tan avergonzado y le iba a decir: no, pues aunque sea, póngame a cuidar las vacas, pero deme comida. Y él no le dijo eso. Hijo, bienvenido eres. Y dijo: hagan fiesta, porque mi hijo había muerto. Le dijo: colóquenle un vestido nuevo, colóquenle anillo en su mano y calzado en sus pies, y maten el becerro gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha vivido, se había perdido y es rescatado. Aleluya. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que Dios nos anhela celosamente, que Dios quiere restaurarnos, que Dios quiere libertarnos, que Dios nos espera día a día para que nosotros nos volvamos a Él y seamos perdonados y seamos restaurados, porque Él es un verdadero Padre. Porque aunque tu padre y tu mamá te dejen, el Señor te recoge con grandes misericordias. Por eso me impacta Dios, porque es un Padre que restaura, que levanta, que bendice, que restaura a los que se vuelven a Él. Y para eso vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino para mostrarnos al Padre. ¿Cierto que sí? Para eso vino,
el Señor Jesucristo. Es muy importante que nosotros entendamos que el Señor Jesucristo vino para revelarnos al Padre. Capítulo 1 de San Juan, versículo 18. Por favor, miremoslo brevemente. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo vino para darnos a conocer al Padre. Si usted lee acerca de la vida del Señor Jesucristo, usted nota que Él siempre hablaba del Padre y decía: hago la voluntad de mi Padre. Y siempre hablaba del Padre, porque el Señor Jesucristo tenía una relación estrecha con el Padre Celestial. ¿Me hago entender? Y entonces Él hablaba de su Padre con esa familiaridad tan maravillosa. Y es que Él vino a revelarnos al Padre. Es decir, a mostrarnos que no somos huérfanos, sino que tenemos un Padre maravilloso que es Dios. Tú no eres un huérfano, tú tienes un Padre que te ama, que te respalda, que te ayuda. No vivas como un huérfano, porque hay gentes que están en las iglesias que viven como huérfanos y viven quejándose de la vida como si no tuvieran un Padre que suple todas nuestras necesidades, un Padre que nos defiende, un Padre que nos levanta, un Padre que nos restaura, un Padre que nos consuela. Pareciera que fueran huérfanos, pero no somos huérfanos, tenemos a nuestro Padre Celestial. Pero tenemos que volver a la comunión con el Padre. ¿Estamos de acuerdo? El Señor Jesucristo siempre hablaba del Padre, del Padre, del Padre. Y es interesante entender que una vez que el Señor Jesucristo ha venido, entonces se da a conocer al Padre. En el Antiguo Testamento hay solo unas 15 referencias a Dios como Padre. Pero esas 15 referencias se refieren más que todo a Dios como el Padre de la nación hebrea. Pero nadie decía: Dios es mi Padre. Y cuando Jesucristo dijo: Dios es mi Padre, tuvo un gran rechazo. Porque dijeron: es un blasfemo. ¿Cómo va a decir que Dios es su Padre? Si Dios, el Señor, es el creador del universo. Ni siquiera mencionaban el nombre de Dios los judíos, por supuesto por reverencia, pero tenían un Dios lejano, muy lejano. Así como los árabes, los musulmanes, cuando le oran a su Dios Alá, que no es el mismo Dios de la Biblia, porque las características de Alá son diferentísimas al Dios bíblico. Cuando los musulmanes oran a Alá, ellos oran así: ¡Alá! ¡Alá! ¿Sí lo han visto? ¡Alá! Porque para ellos, Alá, el Dios de ellos, que no es el Dios de la Biblia, está lejos. Son huérfanos. Su Dios está lejos. Tienen que gritarle: ¡Alá! ¡Alá! ¡Alá está muy lejos! Pero nuestro Dios está cercano. Está con nosotros y está dentro de nosotros. Tenemos una comunión estrecha con nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Pero diga gloria a Dios, bendigamos el nombre del Señor. El cristianismo es el mensaje de la paternidad, el que nos relaciona con el Padre. Porque Jesucristo siempre habló del Padre. ¿Y qué observamos? Nos vino a mostrar al Padre, nos reconcilió con el Padre. Dice la palabra: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. O sea que Jesucristo es el que nos reconcilia con el Padre. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que no solo somos criaturas de Dios, sino que somos hijos de Dios. Y usted sabe que ser hijo de Dios es la distinción más importante.
más que ser del apellido tal, de tener la carrera profesional tal, de tener una distinción en un gobierno, en un congreso. Nuestro mayor honor, nuestra mayor distinción es: soy hijo de Dios. ¿Qué privilegio más grande? No hay otro más grande. ¿Y cómo somos hijos de Dios? A través del Señor Jesucristo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre y le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué quiere decir que somos hechos hijos de Dios? Que nuevamente la naturaleza divina viene a nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿qué es lo que estaba muerto? Nuestro espíritu estaba muerto. Por eso no podíamos tener la comunión con Dios. O sea, no podíamos llamar a Dios Padre, porque estábamos muertos. La palabra muerte significa estábamos separados de Dios, pero a través de la obra de la cruz el Señor nos reconcilió con el Padre e hizo resucitar nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es decir, que ahora adoramos a Dios en espíritu y en verdad, y tenemos una relación, una comunión perfecta con el Padre en el espíritu. Eso solo lo hace el Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús y lo recibimos y nos arrepentimos de nuestros pecados, somos reconciliados con el Padre. Y desde ese momento tengo esa comunión estrecha con mi Padre. Se va la orfandad, se va la soledad, se va el sentido de abandono, porque ahora estoy conectado con mi Padre Celestial, vivo con mi Padre Celestial todos los días de mi vida. Y en el Nuevo Testamento se menciona al Padre 245 veces. En el Antiguo Testamento solo 15 veces. Pero en el Nuevo Testamento 245 veces. Y usted sabe que una ley de interpretación bíblica es que cuando una palabra se repite muchas veces, varias veces es importante, pero cuando se repite muchas veces es recontra importante. Es decir, que Jesucristo nos muestra que la paternidad de Dios es muy importante y que Él vino a restaurarla. 245 veces se menciona en el Nuevo Testamento a Dios como nuestro Padre. Porque ¿qué es lo que Dios quiere? Que Dios no sea un Dios lejano, que Dios no sea un Dios distante, que Dios no sea un Dios que está muy lejos, sino que es el Padre que está con nosotros, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos consuela, que nos provee, que nos defiende, que nos ayuda y que pelea por nosotros. Tremendo es esto, ¿cierto que sí? Por eso nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele a Dios como nuestro Padre. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que revela al Padre en nosotros. Y dice que por el Espíritu Santo clamamos: Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Si buscamos esa canción ahorita más adelante. Abba, Padre. Pero ¿sabe qué significa Abba, Padre? Es una expresión del idioma arameo, que es una expresión de mucha ternura. Es como cuando un bebé, por ahí veo unos bebés, claro que el niño o la bebé todavía no habla, pero cuando esa bebé tiene unos 2 añitos, o 3 añitos, o 4 añitos, y le dice al papá: papito, y le agarra la cara, y le agarra la barba y le dice: papito, papito, papito. Así es el Abba Padre, que nosotros le decimos a nuestro Padre: oh papito mío. Así como un bebé, con esa ternura, con esa pureza, con ese amor, como ese bebé le dice a su padre: papito mío, así nosotros también le decimos: tú eres mi papito, Señor, tú eres mi Padre. Algunos dicen: ¿cómo voy a yo decirle a Dios así? Pero eso enseña la Biblia.
Es decir, que hay una ternura que el Espíritu Santo ha colocado en los creyentes para decirle a Dios, papito mío, y fortalecernos y amar a Dios como nuestro Padre. Tremendo esto, ¿cierto que sí? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por esto? Dice que ha puesto en nosotros el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. O sea, ese Espíritu Santo nos da testimonio de que no estamos solos, de que no estamos abandonados, de que no estamos pobres, de que no estamos en la derrota, sino que estamos bendecidos. Este tema es muy fuerte, me ha impactado durante tantos años porque, como todos ustedes, han tenido que luchar muchas veces sin que nadie les ayude, ¿cierto? Han tenido que batallar en la vida y no han tenido quizá ese apoyo que ustedes querían, y algunos se sienten como huérfanos. Algunos dicen, no, es que a mí me ha tocado solo. No, a usted no le ha tocado solo. En los momentos difíciles Dios lo ha ayudado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El Padre lo ha ayudado. Entonces tenemos que darle la gloria al Padre. Y quiero que recordemos qué produce la orfandad, qué produce la falta del Padre. Quiero mencionar algunas cosas, pero las menciono es para que superemos ese sentido de orfandad, sabiendo que no somos huérfanos, sino que tenemos al Padre. El sentido de orfandad produce también sentido de soledad. La persona que se siente huérfana se siente solo. Ayer hubo la final del campeonato nacional. No estaba pendiente de eso. Yo estaba estudiando la palabra cuando escuché que sonaban voladores, pitos y gritos. Y le dije a Marta, yo le digo, mija, ¿no? Mija ganó Millonarios. No soy hincha de Millonarios ni de ninguno de estos equipos, pero me di cuenta porque estaban felices, ¿cierto que sí? Bueno, pero lo que quiero decir es que muchas veces la gente puede estar en un estadio con 50,000 personas alrededor y se siente solo, ¿cierto? Puede tener 10 hijos, puede tener una familia de 100 personas, se reúnen en Navidad y se siente solo. Porque es que ese sentido de soledad solo lo llena el Padre. Por eso el Señor dijo, no estoy solo, el Padre está conmigo. Pero hay personas que se sienten solas. Mujeres se sienten solas, tengan nietos, hijos, de todo, se sienten solas porque hay un vacío. Hoy usted tiene que entender que si Dios es su Padre, no va a haber soledad, porque siempre el Padre estará a su lado. No es una mujer abandonada, no es una mujer huérfana. Todos esos vacíos el Señor los llena. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es prioritario, por eso es urgente que conozcamos a Dios como el Padre, para que no le estemos rogando amor a alguien. Hay mujeres que le ruegan al esposo, pero por favor ámeme aunque sea un poquito. Y el esposo es todo ordinario, perdóneme la expresión, y no es nada detallista, ni es nada considerado. Y esa mujer, porque tiene esa orfandad, se siente sola. Pero quizá el caso contrario, el esposo se esfuerza, el esposo le da ramos de rosas, si él la saca a pasear, la invita a almorzar, es detallista, pero ella se sigue sintiendo sola. Ningún hombre llenará el vacío de tu corazón, mujer. Hay mujeres que van de brazo en brazo, de hombre en hombre, y no porque quieran ser inmorales, no porque les guste la fornicación, sino que están buscando el abrazo de un padre. Están buscando el abrazo del Padre que las ama, pero como cada hombre solo las usa y las bota, entonces cada vez se sienten más desvalorizadas, se sienten más menospreciadas y el sentido de vacío se aumenta. Ven a los brazos del Padre Celestial y todos esos vacíos se van a ir de tu vida.
¿Es verdad o no es verdad? Entonces eso es lo que necesitamos. Ese amor del Padre que llena ese vacío afectivo, esos vacíos del corazón. Vuelve al Padre, enamórate del Padre, conoce al Padre, dile al Espíritu Santo, revélame al Padre y no tendrás ningún vacío. Ahora, esto no descarta que el esposo sea amable y seamos detallistas. Eso hay que seguirlo haciendo. Pero las mujeres deben entender que en lo más profundo del corazón solo lo puede llenar el Señor, el Padre, el Padre. Por eso dice que el Espíritu Santo clama dentro de nosotros y dice, Abba Padre, Abba Padre. Y en estos tiempos de tanta crisis de paternidad, es indispensable el amor del Padre. ¿Me hago entender? Tú necesitas el amor del Padre. Oye, esta serie ha sido enfocada a los hombres, pero es muy aplicable también a las mujeres. Porque todos necesitamos al Padre. Gloria sea a Dios. Y Él llena entonces ese sentido de soledad, ese sentido de vacío, ese sentido de abandono. Es decir, que la persona no se va a sentir abandonada, porque el Padre nunca nos abandona. Y la persona no va a tener que buscar drogas, no va a tener que buscar llenar ese vacío de tantas formas, porque el Padre llena el corazón y el Padre nunca nos deja. Entonces necesitamos llenarnos de ese Padre maravilloso, de esa presencia del Padre, ¿cierto que sí? Bueno, ¿qué produce la falta de un padre? Produce inseguridad o temor. Es decir, las personas tienen temor. Y tienen temor a ir a pedir un empleo. Tienen temor de golpear una puerta para un negocio. Tienen temor y les tiembla todo. Porque la falta de la paternidad produce inseguridad. ¿Me hago entender? Produce inseguridad. Entonces hay temores, temores a la vejez, temores al futuro, temores a la muerte, temores y temores y temores. Pero ¿sabe qué produce la paternidad de Dios? Cuando el Padre lo abraza y le dice, hijo, no tengas miedo, yo estoy contigo. No tengas miedo, yo te llevo alzado. No tengas miedo, yo estoy para defenderte. ¿Cuántos creen que un buen padre defiende a sus hijos? Dios te defenderá. Cuando te han amenazado, quizás hasta de muerte, y te han dicho, lo voy a acabar, voy a barrer el piso con usted, voy a acabarle su reputación, lo voy a volver nada. Usted diga, diablo mentiroso, no podrá contra mí, porque contra mi papá nadie puede. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nadie puede contra nuestro papá. Él nos defiende, ¿cierto? Entonces se tienen que ir los temores. Los temores se tienen que ir, que me va a faltar, que no tendré. No, el Padre suplirá, dice, Él suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. No tenemos temor a la escasez, no tenemos temor a la enfermedad, no tenemos temor a la vejez, no tenemos temor al futuro, porque estamos caminando con el Padre Celestial. Necesitas conocer al Padre. Necesito conocer al Padre, porque el Padre nos da seguridad. Se van los temores, ¿cierto que sí? Se va todo tipo de temor, se va de nuestra vida, la inseguridad se va, el no puedo se va, el no tengo se va. ¿Sí? Porque dice, no puedo. ¿Cómo que no puedo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo. Mi Padre es el dueño del oro y de la plata y todo le pertenece a Él. O sea que no tenemos problemas económicos, ni tenemos problemas de temor, ni tenemos ninguna clase de inseguridad, porque el Padre está con nosotros. Tienes que llegar a esa dimensión, ¿cierto? Un cristiano que está fuerte en la comunión con el Padre, todos los temores se van. Claro, hay temores muchas veces y el diablo se nutre del temor. Y el diablo es metiéndole temor, se va a morir, se va a morir, se va a morir. Su hijo se va a suicidar, su hijo se va a suicidar, su hijo se va a perder. Y le mete temor. Hoy saquemos fuera el temor y declaremos que cuando el Señor es nuestro Padre no hay ningún temor.
¿Estamos de acuerdo? Mire la importancia de tener a Dios como nuestro Padre, ¿cierto que sí? Otra situación es la inestabilidad por la falta de un padre. Bueno, ya el tiempo ha ido pasando. La inestabilidad, ¿qué pasa? Las personas, por ejemplo, no paran en ningún trabajo. Los sacan de este trabajo, o sea, los expulsan de la empresa y dicen, es que aquí no valoran el talento. Va a otra empresa y tampoco arraiga. Y va a otra y tampoco. La falta de la paternidad de Dios produce gente inestable. Tiene un hogar y quiere tener otro. Consigue ese hogar, dice, es que si yo me fuera con tal mujer, esa sí es la mujer de mis sueños. No como esta tonta. Perdónenme. Es que toca poner un poquito una nota así porque algunos duermen a veces, hermano, entonces toca ayudarles. Dice, pero esta sí es la mujer de mis sueños. Ese es un ángel. Y resulta que no es un ángel, sino es un demonio. Y no es la mujer de sus sueños, sino la mujer de sus pesadillas. Y entonces dice, no, me equivoqué, esta tampoco. Y sigue y tiene ha tenido 3, 4 hogares y no arraigan ninguno. ¿Por qué? Por la falta de esa paternidad. Porque cuando usted tiene esa paternidad, hay hogares firmes para toda la vida. Hogares que permanecen. ¿Por qué? Porque ese hombre no tiene esa inestabilidad, sino que ha recibido del Padre esa estabilidad y permanece en esa relación familiar. Permanece en esa carrera universitaria que empezó, la termina. Ese proyecto empresarial lo termina. No está como inestable aquí y allá, sino que tiene firmeza. Esa firmeza la produce el Padre Dios en nuestras vidas. Yo les pregunto, ¿necesitamos al Padre o no lo necesitamos? Tenemos que conocer, ahondar, conocer más a nuestro Padre y nuestra vida va a ser una vida de gran bendición. El Padre hace gente firme, estable, gente permanente, no gente inestable como todos desubicados en la vida. Y ese es el problema hoy para formar hogares, ¿no? Muchos hombres inestables no saben ni para dónde van. No saben ni de dónde vienen ni para dónde van y entonces se casan y a los 3 meses se destruye el hogar. No tienen propósito, pero cuando tenemos a Dios como Padre, tenemos propósito para vivir. Hay un gran problema en el ser humano hoy en día, es la falta de propósito. Y la gente vive sin propósito, vive por vivir. Entonces trabaja para comer, come para tener fuerzas para trabajar. Y entonces sigue en lo mismo, ¿cierto? Como para subsistir cada día. Pero si usted le pregunta, ¿cuál es el propósito de su vida? No lo encuentra. Porque la falta de paternidad forma gente sin propósito. No sabe por qué vive. Camina porque ve a otros caminar. No sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Es una vida vacía y por eso algunos optan entonces por el suicidio, ¿cierto que sí? Algunos optan por el suicidio y dicen, pues ¿para qué vivo si la vida es como un círculo vicioso que no me lleva a nada? No tiene sentido mi vida. Pero la paternidad de Dios da sentido a nuestra vida. Bueno, podríamos aquí durar mucho más tiempo, pero no se trata de eso. Lo que se trata es que nosotros entendamos que tenemos una bendición maravillosa en saber que Dios es nuestro Padre, que Dios nos creó, que Dios nos guarda, que Dios nos ama, que Dios nos ayuda, que Dios nos protege, que Dios nunca nos abandona, que Dios nos da sanidad, que Dios nos da liberación, que Dios nos da consuelo, que Dios nos da empoderamiento, que Dios nos proyecta en la vida, que Dios nos da una vida realmente significativa. Necesitamos el amor de Dios. Necesitamos al Padre. Porque muchos viven sin el Padre porque no quieren acercarse a Él, pero que hoy sea la oportunidad de reconciliarnos con el Padre Celestial.
¿Cuántos están de acuerdo? De que nosotros recibamos ese amor del Padre. Ahora, ya para ir concluyendo, ¿qué es lo que más nos impacta de Dios como Padre? Es su amor. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso el Señor me recogerá. Hay testimonios tan impactantes de personas que se hundieron en las drogas y dijeron: yo no sirvo para nada, ya soy un desecho humano. Y cuando su familia los echó, la esposa y hasta los hijos, porque hay hijos que no se aguantan al papá y le dicen: no, usted no lo aguantamos, más bien váyase de la casa. Y hay gente que ha llegado a una condición tan lamentable, tan triste, tan terrible, despreciados por todo el mundo, desechados por todo el mundo, y llenos de destrucción, de fango, de pobreza, de miseria. Pero allí la mano de Dios los ha restaurado. Porque Dios nos ama, no importa nuestra condición, y tiene un plan maravilloso con nosotros. Por eso vuelve a Dios, por eso volvamos a Dios, por eso llenémonos de Dios, por eso dejemos que Dios nos llene de ese amor, porque Dios sí nos ama. Mucha gente va por el mundo y dice: a mí no me ama es nadie, y yo tampoco amo a nadie. Y van por el mundo desesperados. Cierto que sí, porque sienten, experimentan que nadie los ama, porque todo el mundo los ha pateado, los ha maltratado. Pero debes entender esto: Dios no te rechaza, Dios te ama. Dile: Señor, yo quiero que tú me llenes de ese amor. Restáurame, Señor, sana mis heridas, las heridas que desde niño recibió, ¿cierto? Desde niño se reciben heridas porque llegó y nació. A algunos les pasó esto: nació y dijo la mamá: ay, tan negrito. Pero a este lado nació otro: ay, tan blanquito. ¿Sí? Tan pequeño, tan grande, tan orejón. Qué boca tan grande. ¿Cierto que sí? Y ese rechazo aún en el momento de nacer, pero algunos los han rechazado antes de nacer. La mujer embarazada dice: este estorbo que tengo aquí, me dañó la vida, me dañó la carrera universitaria, me dañó la vida. Y la misma mamá desde antes de nacer lo está rechazando. ¿Esa es la realidad o no es la realidad? Y después, cuando niño alguien lo abusa, lo maltrata, el diablo lo empieza a golpear, a maltratar, y lleva una vida de fracaso tras fracaso. Y llega la persona a concluir: a mí no me amas nadie. Pero yo quiero decirte algo: Dios te ama y quiere restaurar tu vida en este día. Vuelve a Él como el hijo pródigo volvió a Él, y el Señor te restaurará, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a levantar. Para aquellos que no han recibido ese amor del Padre, quiero decirles que hoy sus vidas pueden cambiar para siempre, para bien. Para que seas un triunfador, una persona que vas a ver lo que nunca has visto. Es decir, que lo mejor está por venir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo mejor está por venir. Porque en Dios vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Lo mejor está por venir para tu vida. Algunos dicen: no, ya lo que yo viví ya fue. Hay cosas mejores en el Señor. Nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es su fidelidad. ¿Cierto que sí? Entonces Dios quiere cambiar tu vida a través de la paternidad de Él en tu corazón. Yo no sé cuántos le dicen: Padre, Padre, desde este día yo quiero que tú seas ese Padre maravilloso. Quiero caminar contigo, quiero que tú me aconsejes, quiero que tú me acompañes, quiero que tú me protejas, quiero que tú seas ese Padre que yo no he conocido. Entonces Dios lo va a hacer y Dios nos va a restaurar. Esto me ha servido a mí por muchos años
Y esto es lo que me ha sostenido por casi medio siglo de caminar con el Señor. Porque no he recibido mucho apoyo, ni mucho ánimo, ni muchas llamadas para orar por mí, ni visitas pastorales, pero mi Padre me ha sostenido. Y puedo testificar que Él es fiel y que Él nos ayuda a todos nosotros. Vamos a orar, damos la gloria a Dios. Amén, damos gracias a Dios, amén. Bendito Dios, la adoración, gracias al Señor. Bendito sea el nombre de Dios, amén. Amén, amén, amén. Adelante. Gracias, Padre, gracias, Señor. Oh, Padre, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Arriba. Dígale, amado mío, Señor. Dile al Padre, amado mío. Yo sé que siempre y por siempre estás para mí. Entra en la presencia de Él. Amado mío. ¿Quién es tu amado? El Padre. Amado mío. ¿Quién es tu amado? El Padre. Yo sé Dígaselo. que siempre y por siempre Estás para mí. Dile, mi Padre te amo, mi Padre te amo. Y yo beberé y beberé. Te amo, mi Padre. Y yo beberé y beberé. Amado mío, oh Jesús. Yo beberé y beberé. Dígale, Padre te amo, Padre te amo. Y yo beberé y beberé. No soy huérfano, no soy huérfano. Amado mío, amado Jesús, ay, yo amaré y te amaré, y yo te amaré y te amaré. Amado mío, amado Jesús, yo te amaré, y yo te amaré y te amaré. Amado mío, amado Jesús, acércate, 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 acércate. Ven a abrazarlo. Y Revélanos, Abba. Acércate, 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 acércate. Ven a abrazarnos y revélanos, Abba. Todos cantando. Acércate, 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 ven a abrazar, oh, revélanos, Abba, revélanos, Abba, acércate, 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 ven a abrazarnos y revélanos, Abba. Revélanos, Abba. Revélanos, Abba. Hoy queremos conocer el corazón del Padre. Revélanos, Abba. Revélanos, Abba. Hoy queremos conocer el corazón del Padre. Canta, canta, canta.